Gloria a Dios. El Evangelio según San Lucas, capítulo 3. Y vamos a leer, hermanos, San Lucas, capítulo 3, versículo 16. Lo leemos para la gloria de nuestro Dios, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe. Respondió Juan, hablando de Juan el Bautista, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Leámoslo juntos, hermanos, participemos. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pueden sentarse, hermano, hemos orado al Señor. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos anhelan el bautismo del Espíritu Santo, hermano? La llenura del Espíritu Santo, no solamente un leve mover, no solamente un leve soplo, sino un mover total de la presencia de Dios, una llenura total. El escritor de Lucas, hermanos, el doctor Lucas, recuerde que este hombre indagó acerca de lo que había sucedido en la vida ministerial de nuestro Señor Jesús. Y cuando el doctor Lucas, hermanos, indaga, se da cuenta de que la palabra que Jesús daba no era una palabra cualquiera, no era una palabra humana. Hasta dice en Lucas 4, hermanos, ahí siempre Lucas 4, versículo 32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y Jesucristo, a través de los 4 evangelistas, vemos que el evangelio de Jesús era con fuego, era con poder, era con autoridad. Porque Jesús no vino, hermanos, como se dice hoy en día, a sobarle la espalda a los pecadores. Jesús no vino a consentir el pecado, sino que vino a desarraigar el pecado. Vino a quitar la condenación, la culpa del pecado. Por eso dice la palabra de Dios que Él vino a destruir, hermanos, el pecado. Pero aquí, hermanos, este hombre Juan el Bautista, hermanos, miraban que él era una llama ardiente en el desierto. Una llama ardiente porque dice Hebreos que Dios es quien hace a sus ángeles, hermanos, hace a sus ángeles servidores y a sus ministros llama de fuego. Y cuando Juan estaba en el desierto predicando, no era una palabra sencilla la que él hablaba. No era una palabra para calmar las necesidades humanas, sino que era una palabra directa de Dios. ¿Y qué decía Juan en el desierto? Arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los pecados. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra de Juan era para preparar el camino al Mesías. Y cuando miraban que Juan en el desierto predicaba con autoridad, porque recuerde que hasta ese momento habían pasado 400 años de silencio. Dios no había hablado hasta que se le presentó al padre de Juan el Bautista. Pero cuando Juan predicaba, la gente decía: ¿será este el Mesías? ¿Será este el Cristo? ¿Será este el Salvador prometido? Pero Juan les decía: yo no soy. Y es lo que hemos leído acá. Y Juan decía: yo lo bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, de cuyo calzado no soy digno de desatar la correa, Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Lo que hoy en día la iglesia necesita y siempre ha necesitado es el Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios nos muestra que es el fuego del Espíritu Santo, hermano, el que quema el pecado. Es el fuego del Espíritu Santo que deshace, que quita los escombros de maldad en nuestros corazones. Y el hombre está envuelto en pecado. Mire, primeramente debemos de saber que si el evangelio hoy en día fuera predicado fielmente, rectamente como debe de ser, menos personas dirían ser cristianas. Menos personas realmente dirían ser hijos de Dios. Porque el hombre hoy en día, y muchas veces a causa del engaño del enemigo, ha minimizado el poder del evangelio, ha tratado de engañar con palabras, hermanos, de mentira. Y muchos confiesan o profesan ser creyentes. Y allí en Tito 3 dice, ¿verdad? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan.
Muchos hermanos, al oír el mensaje de Juan el Bautista, se compungían, se contristaban y entonces se arrepentían. Recuerde que el bautismo de Juan, al diferencia del bautismo en agua que hoy en día participamos, el bautismo de Juan el Bautista era para un arrepentimiento del pueblo de Israel, porque estaba preparando el camino al Mesías. Si hoy en día todas las congregaciones en todas partes del mundo donde Dios ha puesto a su pueblo, predica fielmente el evangelio, menos seguirían a Jesús cuando Jesucristo, hermanos, había luego de dado alimento a más de 5,000 personas, 4,000 personas primeramente. Un día Jesús les dice, ustedes me siguen a mí porque yo les doy de comer, ¿verdad? Yo les doy. Pero cuando Jesús comenzó a predicarles y a declararles la palabra de Dios, miren, muchos dieron la vuelta y comenzaron a irse. Multitudes seguían a Jesús y de aquellas multitudes, una por una, de 100 en 100, de 200 en 200, todas se fueron. Y Pedro le dice, mira, Señor, todos están yendo. ¿Por qué dijeron esto? Porque le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién pues podrá ser salvo? Dura es esta palabra. Cuando la palabra del evangelio penetra nuestro corazón, la respuesta suya y mía debe de ser en consecuencia al poder de la palabra, al poder del Espíritu Santo. En una ocasión el apóstol Pablo, estando siendo enjuiciado, ¿verdad?, allá por Félix, allá por los romanos, hermanos, está ante Agripa, me parece, ¿verdad? Y le dice, Pablo comienza a relatar su conversión, cómo el Señor Jesús se le apareció camino a Damasco, cómo le dice dura cosa de dar, ¿verdad?, cosas contra el aguijón, y Pablo relata su conversión, su historia desde que Jesús le rescató hasta ese momento, y también le dicen en su testimonio al rey, y tú, oh rey, lo sabes bien, ¿verdad? La palabra que le está diciendo, ustedes mataron al dador de la vida, ustedes dieron muertes al Mesías, y el rey se asustó, y el rey estaba a punto de aceptar la palabra de Pablo, pero mire, la mano del maligno le dice, por poco me persuades a ser cristiano, le dijo a Pablo, por poquito. Porque la palabra confronta nuestro pecado delante de Dios. Porque la palabra nos hace ver nuestra necesidad. Hermanos, si Dios nos habla con su palabra, es para ser transformados por su Espíritu Santo. Y el deber de todo hombre de Dios, todo lo que predicamos acá, todo lo que predicamos en los altares, todo el que anuncia la palabra de Dios, su deber es predicar la verdad. Predicar la verdad. Porque aquí dice la palabra donde hemos leído, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estoy hablando en este día acerca del fuego del Evangelio. El fuego del Evangelio. El fuego del Evangelio consiste en que el Evangelio no es poder. Romanos lo dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuántos de aquí en alguna ocasión se han avergonzado de que les digan creyente? De que les digan evangélico. De que le digan seguidor de Cristo. A algunos he escuchado que les dicen come gallina. No sé por qué, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero a muchos así les han dicho. ¿Se ha avergonzado usted del Evangelio de Dios? Mire, el Evangelio no es una religión, no es una denominación, no es una corriente doctrinal o una corriente filosófica o un lugar donde ahí están los que sí verdaderamente son salvos. Solamente no. El Evangelio tiene que ver desde el momento que usted y yo venimos a Cristo de una relación estrecha con Él, de una vida, hermanos, de devoción delante de Dios. Cuando usted y yo nos congregamos cada día para alabar a Dios, cada uno trae su ofrenda delante de Dios, lo que usted ha dispuesto desde que usted se despertó, desde que usted se levantó, desde que usted se dispuso, voy a la casa de Dios, usted ya viene con una ofrenda en su corazón. Imagínense todos trayendo la ofrenda delante de Dios, y cada uno trae su ofrenda de alabanza, su ofrenda de gratitud, levantar nuestras manos delante del santuario de Dios, como dice el Salmo 134, de levantar un cántico nuevo delante de Dios. Eso es algo glorioso, que todos lo hagamos.
Pero tiene que ver, hermanos, que el evangelio es la verdad de Dios. Y cuando hablo del evangelio, repito, no es una denominación ni religión. El evangelio tiene que ver con esta relación estrecha de Dios con su Espíritu Santo y nosotros. En Marcos capítulo 1, un libro atrás, ¿verdad? De Lucas. San Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesús ha comenzado el ministerio terrenal. Marcos 1:15 y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:15. ¿Qué es lo que Juan representaba? ¿Qué es lo que la gente miraba en Juan, hermanos? ¿Por qué la gente se agolpaba para ser bautizado por Juan el Bautista? Mire, muchas veces le he testificado cuando estamos en pleno culto o en el mensaje, ahí pasan muchos amigos, vecinos. Algunos de vista los conozco, pero pasan muchos y se quedan ahí de pie, oyendo. ¿Qué es lo que hacemos? Viendo lo que hacemos, oyendo la palabra que se da. ¿Qué es lo que miraban en Juan el Bautista, hermano? Imagínense, en el desierto, ¿quién va a salir a ver a un hombre al desierto? Pero lo que pasaba es de que lo que miraban en Juan no era un hombre cualquiera, era el fuego del Espíritu Santo de Dios en él, porque Juan el Bautista fue bautizado cuando su mamá estaba embarazada de él, ¿se recuerdan, verdad? Juan el Bautista fue bautizado cuando él todavía estaba en el vientre de su madre. Pero mire, ¿qué salió a ver la gente? A una antorcha ardiente que predicaba la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo hablamos la palabra de Dios, la gente debe de ver el reflejo de ese fuego de Dios en su vida, en mi vida. Cuando Juan el Bautista, hermanos, predicaba, el poder de Dios le respaldaba. Cuando Juan el Bautista fue decapitado por Herodes, Jesús comenzó su ministerio. Y su ministerio siguió diciendo lo que Juan anunciaba: arrepentíos, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, creed en el evangelio. ¿Qué significa evangelio, hermanos? ¿Se recuerdan? Buenas nuevas, buenas noticias, gratas nuevas. Pero también tiene que ver porque es una palabra romana que nos anuncia eso. Es un decreto, es un anuncio, es una proclama. Y aquí lo que estamos haciendo es, hermanos, declarar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en Hebreos capítulo 1, como les decía, miren lo que dice. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Juan el Bautista era una llama de fuego. Cada predicador, cada ministro, sirviente de Dios, siervo de Dios, debe de ser una llama ardiente con la palabra de Dios, predicar la palabra, anunciar el testimonio de Jesús, anunciar y declarar vida al pecador, que se aparte del pecado, que deje el mundo, que vuelva a Cristo. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando en el libro de en el libro de Hechos, Pedro se estaba predicando, la gente se compungió en el libro de Hechos, capítulo 2. Se compungieron de tal manera que dijeron, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, varones, ¿qué debemos de hacer en adelante? Y Pedro y todos los demás le decían, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, esos tiempos de refrigerio es el mover del Espíritu Santo. No podemos nosotros, hablando como hijos de Dios, estar dormidos, estar apacibles. Hermanos, estar así como que estábamos muertos. No, el pueblo de Dios tiene que ser una llama ardiente. Para eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Porque debemos de hablar y predicar de tal manera, hermanos, que todos los que oyen la palabra de Dios se puedan sentir incómodos con el mundo, incómodos con la carne, incómodos también con el diablo. Porque muchas veces decía un predicador que había en la sociedad de jóvenes, ¿verdad? A veces dice el diablo, este es mi amigo, dice el diablo, y está en la iglesia. Este es mi amigo, dice el diablo. ¿Por qué? Porque no hay esa llama de pasión en su corazón por la verdadera palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios nos confronta cada día. Si hemos fallado del Espíritu de Dios, nos dice,
arrepiéntete. Ahí está, constantemente, arrepiéntete, como martillándonos. Ahí está, mire, si usted ha ofendido, el Espíritu le dice, arrepiéntete, busca la paz. Si usted le ha fallado a Dios, el Señor le dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Si usted ha cometido algo, nos hemos apartado de Dios, ahí está, la Biblia dice que Él nos atrae con cuerdas humanas, con lazos de amor. Y en Jeremías 31:3 dice, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. No sé hace cuánto el Señor le hizo el llamado a usted, pero dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Oiga, te prolongué mi misericordia. Está hablando, hermanos, de que la gracia de Dios en la que nos encontramos hoy en día en esta dispensación, la palabra del Señor ciertamente dice que Dios es misericordioso, pero también nos enseña que es, hermanos, un fuego consumidor. En Marcos capítulo 11, mire lo que dice. El Evangelio según Marcos capítulo 11, versículo 18. Marcos 11:18. ¿Lo encontraron, hermanos? Marcos 11:18. Jesús está predicando y purificando el templo. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Oiga lo que continúa diciendo. Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Sabe por qué tenían miedo? Los escribas y los fariseos. Bueno, recuerde que había muchos religiosos en este lugar. Los más famosos eran los escribas y fariseos, ¿verdad? Unos decían que no hay resurrección y tampoco hay ángeles. Otros decían que sí hay ángeles y que sí hay resurrección. Estaban los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, los celotes y tantas religiones que habían en ese tiempo, pero esta palabra es muy importante porque le tenían miedo a Jesús. Oiga, los soldados estaban ahí, los fariseos y los religiosos le tenían miedo. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, Jesús con la palabra les confrontaba el pecado que ellos tenían. Pero la gente podía decir, ¿cuál pecado? Si son religiosos, son gente espiritual. Que la Biblia dice que en las esquinas se paraban a orar en voz alta. Y cuando ayunaban se les notaba porque, mira, andaban demacrados. Que si quizás vigilaban, allá andaban también dando señales de que habían vigilado. Pero Dios les dice, esa es su recompensa, que los hombres lo alaben. Sin embargo, cuando Jesús hablaba, aquellos religiosos que se sentían santos y perfectos se enojaban, tenían miedo de Jesús porque la palabra que Jesús hablaba era con autoridad y les confrontaba su pecado directamente, les revelaba la santidad verdadera de Dios, porque ellos aparentaban una santidad que no tenían ni conocían, que el profeta dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. El fuego del Evangelio y del Espíritu Santo, hermanos, cada día nos va a llevar a que nos santifiquemos, va a confrontar nuestra culpa delante de Dios, va a confrontar nuestras vidas delante de Dios. Porque saben lo que la palabra del Señor nos dice, que Dios traerá toda obra a juicio. Y si usted y yo no nos hemos puesto a cuentas con Dios, esta va a ser un día de lloro, de crujir de dientes. En San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 63. Esta es una palabra muy preciosa que Dios nos da cada día. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Entonces, ¿por qué dentro del pueblo de Dios muchos no tienen la vida de Dios? Entonces, ¿por qué dentro del pueblo de Dios muchos desconocen la palabra y el poder del Espíritu Santo? Entonces, para saber esto, mire lo que dice en Gálatas capítulo 1.
Gálatas capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, del versículo 6 en adelante. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oiga, habla de un evangelio diferente, pero luego aclara, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Esto significa anatema, maldito. Es muy peligroso que el pueblo de Dios se desvíe a causa de la falta de relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero esta versión nos puede decir, vosotros corríais bien, decía Pablo. ¿Quién os perturbó para seguir un evangelio diferente? Porque mire, la Biblia lo dice y lo he hablado muchas veces y lo vamos a seguir hablando los días de doctrina donde estamos hablando del Espíritu y vamos a seguir hablando de falsas doctrinas. Dice la palabra que en los postreros días se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Pero para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque lo que el mundo necesita es un evangelio de poder, no un evangelio guango, un evangelio blandengue, así aguado. Imagínese una espada, un cuchillo que sea blandengue, sea aguado, no tenga firmeza. No sirve para cortar, no sirve su función. Ahora, un evangelio blandengue, un evangelio aguado no va a transformar las vidas. El evangelio del poder de Dios, del Espíritu Santo, es el que transforma el corazón desde lo más profundo, compunge, es decir, contrista, hace ver la realidad de que necesitamos a un Salvador, hace ver la necesidad de que necesitamos correr a Él. Pero Pablo le dice a Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Es muy peligroso que muchos se aparten de Dios a causa, hermanos, del enfriamiento, es decir, que el fuego del Espíritu se apague en el corazón. ¿Cómo se apaga el Espíritu? Contristándolo, desobedeciéndole. ¿Ha escuchado la voz del Espíritu de Dios en su vida, hermanos? Hermanos, creo que cuando nos saludamos, ¿verdad? Y oímos la voz de cada uno de nosotros, sabemos quién nos habla, ¿verdad? Sabemos cuando nos habla hermana Irma, cuando habla hermana Cruz, hermano Jorge. Conocemos la voz de cada uno. Así debemos de conocer la voz del Espíritu Santo cuando habla en nuestras vidas para corregirnos y decirnos, René, por ahí no es, vuélvete acá, para acá es, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo nos dice ahí, por ejemplo, ¿verdad? Rosita, así no me gusta, ¿verdad? Así no me gusta, hazlo así. El Espíritu de Dios nos lleva, porque dice que el Espíritu nos llevará hacia toda la verdad, porque quiere decir que en el mundo está la verdad y está la mentira. Mire, por ejemplo, cuando, más que todos los varones, ¿verdad? Vemos esto de cuando compramos herramientas o vemos cosas de marca. Mano Danilo, para usted, ¿cuál marca sería buena de herramientas? Toyota, quizás Stanley, ¿verdad? Por ahí, Black & Decker, alguna, ¿verdad? Aquí hay piratas, esa es la cosa. Están las marcas originales que obviamente son caras, que obviamente van a durar, pero están las imitaciones, ¿verdad? Que nosotros generalmente le decimos chinitas, pero hay unas que vienen también de Taiwán, hay otras que vienen de Japón y son chinitas. O sea, no son originales, son imitación. Y es lo que asimila o asemeja aquí la palabra de Dios. No que haya otro evangelio, sino muchos camuflan el evangelio. Es decir, le transforman la palabra y le dicen, mire, lo que Dios quiere solamente es su corazón. Y por ende no refleja un cambio en su vida. Y se lo he dicho tantas veces, hermanos, de que si su corazón es bueno, todo su exterior también estará bueno. Pero si su corazón es malo y está lleno de maldad y no de Dios, todo su exterior también estará malo. Y aquí la palabra del Señor lo está diciendo.
No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, muchos a lo mejor quieren consentir el pecado, la maldad, pero no es así. Porque aunque el hombre quiera muchas veces consentir el pecado o pasarlo por alto, Dios no lo pasa por alto. Y el fuego del Espíritu Santo nos hace a nosotros permanecer en pureza, porque el fuego purifica. El fuego del Espíritu Santo de Dios va a purificar, porque estamos en un mundo que necesitamos que la iglesia verdadera sea llena del poder de Dios. Por eso el predicador, cada uno de los que estamos acá, hermanos, debemos de predicar la verdadera palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios nos va a llevar siempre a Cristo Jesús, pero la palabra que ha sido tergiversada, el evangelio que ha sido tergiversado, nos va a apartar de Dios. Lastimosamente muchos se apartan de Dios a causa de que se han dejado llevar por corrientes doctrinales o engañosas, por corrientes de pecadores que no conocen ni a Dios y pretenden conocer a Dios. De iglesias donde hay espíritus de error, pero Dios no habita en ese lugar. De lugares donde, hermanos, la palabra de Dios no se está predicando. Se les está hablando acerca de cómo vivir bien. Se les está hablando acerca de cómo deben de llevar su vida diaria. Y en cierta forma, esto es parte del evangelio, pero no es lo que se debe de predicar. Se debe predicar la palabra verdadera de Dios. Porque no nos estamos preparando, hermanos, para vivir en esta tierra. Nos estamos preparando para irnos con Cristo Jesús. Por eso, hermanos, todo lo que usted y yo hacemos en este lugar, cada vez que usted y yo hablamos, debemos de hablar la palabra de Dios. Vámonos a Romanos capítulo 1. Uno 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Oiga, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el evangelio no se consiste en palabras, sino que en poder. El evangelio no consiste en un sistema religioso de que hay que hacer esto, una liturgia tal en la congregación, no. Se trata de lo que usted le está ofreciendo a Dios desde el momento en que usted aceptó a Cristo Jesús. Si usted o yo, cualquiera, hermanos, siente que la necesidad de volverse a los pies de Cristo, hay que volverse a los pies. No hay que esperar. Si alguien está enfermo, hermanos, si alguien está enfermo pasando por alguna batalla de enfermedad, ¿qué es lo primero que piensa en ir a hacer? Al doctor, al hospital. ¿Usted va al hospital cuando está bueno? No, ¿verdad que no? A lo mejor solo dejan algún paciente, pero que usted va a ir. No, ahora mire, la palabra de Dios, cuando estamos necesitando de Él, nos va muchas veces a hablar fuertemente y nos va a doler. Pero eso, dice la palabra que, hermanos, es para salvación. Hace muchos años, hermanos, yo me enfermé, ¿verdad? Yo me enfermaba de la garganta aquí, de la amigdalitis, me decían. Entonces, hermanos, en una ocasión, en ese tiempo yo estaba todavía estudiando, ¿verdad? Me llevaron, bueno, el hermano Donaldo me llevó al Fosalud. Fue a dejar al Fosalud porque me agarró la enfermedad justo a la hora del culto, hermano. A las 7 de la noche. Bueno, me dejó allá. Al rato llegó hermana Francisca, llegó hermano David, ¿verdad? Bueno, tantas veces que me enfermaba de eso. Y la primera vez que me llevaron al Fosalud, ustedes saben que yo miedo no les tengo a los hospitales, pánico, más a las inyecciones. Bueno, pasé consulta y el doctor me dice que tenía, ¿verdad? Y obviamente le dije, no puedo ni hablar, ¿verdad? De la misma inflamación que tenía. Ya han pasado por eso, ¿verdad? De la garganta, que no puede usted ni hablar, ni puede tragar. Y yo le hice con señas, le dije, ¿verdad? Que no podía hablar. Me examinó, me sacó la lengua, yo también se la saqué, hermano. Y me examinó y me dijo, bueno, váyase a la farmacia, me dijo, y ahí le van a dar esto y le van a poner estos antibióticos, ¿verdad? Bueno, como era mi primera visita, ¿verdad?
Nunca mis visitas al hospital han sido voluntarias desde que me vacunaron de chiquito, hermano. ¿Verdad? Me dijo el doctor, váyase y le van a dar eso. Bueno, yo fui con hermana Francisca a la farmacia ahí, ¿verdad? De Fossalud y nos dieron una bolsa de medicina. Y lo que me extrañó a mí que iba una jeringa. Y esto le dije, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Y me dijo el doctor, vaya que el cuarto ahí se la van a poner. Penicilina. Yo le dije, mamá, vámonos, yo prefiero seguir enfermo, pero yo no me dejo inyectar. Vámonos, vámonos. Mi mamá decía, no, hijo, ya sabe cómo son las mamás tratando de que uno lo vacunen contra su voluntad. Hermano, es para tu bien, que no sé qué. ¿Verdad? Yo todo eso, aunque sea verdad o mentira, no puse atención, yo no quería inyección. Vámonos, vámonos. Bueno, la convencí de irnos, hermano. Íbamos por la puerta de Fossalud y en la puerta estaba David. ¿Qué te dijeron? Mi mamá ya le explicó, ¿verdad? Que me dieron y que yo no me quise poner la inyección y me dijo David, como si fuera mi papá, ya estamos aquí, anda a ponértela. Hermanos, ¿para dónde? Bueno, obviamente, como era mi primera inyección, hermano, no pude caminar, hermano. Pero aquello que fue una tormenta para mí, me ayudó a que yo fuera curado de aquella enfermedad. Y así es la palabra de Dios, nos queremos correr nosotros de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Cuando nos dice ahí, no mintáis. Cuando nos dice ahí, amaos los unos a los otros. Cuando nos dice ahí, humillados delante de la presencia de Dios. Es como que penicilina nos van a poner y nos queremos correr y no. Pero como el hermano David, Dios nos dice a ponerse la inyección, la palabra que nos va a hacer bien a nosotros. ¿Cuánto necesitamos esa palabra de Dios cada día, hermanos? Que nos transforme, no solamente, hermanos, un momento, sino completamente, para que seamos conforme a la imagen de Dios. Vamos a orar en esta tarde. Gracias te damos, oh Dios, por esta palabra que nos das oportuna, porque queremos cada día, oh amado Señor, conocerte y vivir para ti. No queremos apartarnos de tu lado en ningún momento. Ayúdanos, Señor. Tú eres nuestro socorro. Tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres, Señor, el que nos sostiene. Tu palabra nos dice, oh Dios, venid luego y estemos a cuenta. Y si usted siente esa necesidad de arrepentirse delante de Dios, hermano, de reconciliarse con el Señor, cualquiera que sea la necesidad espiritual, hoy lo puede hacer.